Bueno, nosotros, ayer hablábamos de los dos procesos, bueno, de los tres procesos que pasaban en la nefrona. También repasando, hablábamos de que la nefrona está compuesta por un corpúsculo renal y por un túbulo renal y un túbulo colector. El corpúsculo renal va a estar compuesto por la cápsula glomerular o la cápsula de Bowman, el glomérulo como tal, el túbulo renal y el túbulo colector iba a estar compuesto por el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. ¿Ok? Y vimos que las funciones de esta nefrona era la filtración glomerular, eh, la reabsorción tubular y la secreción tubular. ¿Ok? Pero lo vimos pues de una manera muy general este diagramita. Entonces hoy nos vamos a meter en lo que corresponde a la filtración glomerular como tal. ¿Ok? ¿No hay dudas hasta aquí? No, profesor. No, profe. Bueno, tenemos que el líquido que ingresa en el espacio capsular, en el espacio que forma la membrana parietal, perdón, la cápsula parietal y visceral de la cápsula de Bowman, ese líquido que ingresa en ese espacio capsular se va a llamar filtrado glomerular, ¿ok? Entonces, todo líquido que entre en ese espacio capsular se le llamará filtrado glomerular. La fracción del plasma que atraviesa las arteriolas aferentes, de los riñones y se transforma en filtrado glomerular va a ser la fracción de filtración, ¿ok? Entonces, todo líquido que ingresa al espacio capsular se va a llamar filtrado glomerular, pero solo la fracción de plasma que atraviesa las arteriolas eferentes, que serían estas, de los riñones, y se transforman en filtrado glomerular, a eso se le llamará fracción de filtración. ¿Ok? A pesar de que la fracción de filtración típica normal va a oscilar entre los 0.16 y los 0.2 mililitros, que es un 16 al 20% del plasma que entra, el valor va a variar en forma considerable, tanto en condiciones de salud como de enfermedad. ¿Ok? Y en promedio, el volumen diario de filtrado glomerular en adultos es de 150 litros, ¿ok? Entonces, en conjunto, todas las nefronas van a estar filtrando 150 litros al día de sangre en las mujeres y 180 litros de sangre en los hombres, ¿ok? Más del 99% de este filtrado glomerular retorna a la corriente sanguínea. Esto cuando se reabsorbe en el túbulo, ¿ok? A este proceso se le llama reabsorción tubular. Así tenemos un total de 1 a 2 litros que se excretan como orina, ¿ok? Entonces, de 150 litros que se filtran en mujeres y 180 litros que se filtran en hombres al día, en conjunto en todos los glomérulos, como se va a reabsorber el 99% de este plasma, solo nosotros vamos a excretar en forma de orina de 1 a 2 litros de este líquido que se filtró, ¿ok? Pues en forma de orina. Vamos a tener algo en el corpúsculo, en el corpúsculo renal, que acuérdense está compuesta por la cápsula y el glomérulo, a lo que le vamos a llamar membrana de filtración, ¿ok? Que es lo que representa este diagrama. Los capilares glomerulares y los podocitos que rodean por completo
los capilares, van a formar en conjunto una barrera permeable, ¿ok? Permeable al agua, a lo que se le va a denominar membrana de filtración. Esta configuración que en forma de sándwich va a permitir la filtración de agua y solutos pequeños, pero va a impedir que se filtren la mayor parte de las proteínas del plasma, porque las proteínas son partículas un poco más grandes, ¿ok? Las células sanguíneas y las plaquetas, ¿ok? Entonces, este modelo en sándwich de la membrana de filtración va a permitir que se filtre agua y solutos pequeños, como iones, por ejemplo, pero va a impedir que se filtren mayor parte de las proteínas del plasma, porque son partículas grandes, células sanguíneas, o sea, los eritrocitos y los glóbulos blancos, y las plaquetas, que son células más grandes. Por ahí no van a pasar, por ahí no se van a filtrar, ¿ok? Las sustancias que se filtran de la sangre, o sea, las sustancias que sí se van que van a pasar al túbulo, van a atravesar 3 barreras, ¿ok? Entonces, la membrana de filtración va a tener 3 capas que van a formar 3 barreras. La primera es la célula endotelial glomerular, o sea, el endotelio que forma el glomérulo, la lámina basal y una hendidura de filtración que está formada por un podocito, ¿ok? Acuérdense que nosotros en la clase de ayer revisamos los tipos de epitelio que tenemos en cada parte de la nefrona, ¿ok? Para que, si no se acuerdan, pues se reubiquen en su momento con el video anterior, ¿ok? Bueno, entonces de eso está compuesta la membrana de filtración. De la célula endotelial glomerular, de la lámina basal y una hendidura de filtración formada por un podocito. Hablemos de lo primero, que son las células endoteliales glomerulares, ¿ok? Que sería esta primera capa, ¿ok? Del glomérulo. Estas van a ser bastante permeables porque tienen fenestraciones, que son grandes. Estas fenestraciones nosotros las vamos a entender como poros, que son estos hoyitos, ¿ok? Esa va a ser una primera barrera de filtración, ¿ok? Estas fenestraciones o poros van a medir entre 0.07 y 0.1 micrómetros de diámetro, una milésima parte de centímetro. Este tamaño les va a permitir a todos los solutos del plasma salir de los capilares glomerulares, pero va a impedir la filtración de células sanguíneas, llámese eritrocitos, llámese glóbulos blancos y de las plaquetas. Entre los capilares glomerulares y la hendidura entre las arteriolas eferente y aferente hay células mesangiales, ¿ok? Acuérdense que las células mesangiales van a ayudar a regular la filtración glomerular. Acuérdense que la célula mesangial va a ser músculo, una especie de músculo liso que se va a encontrar entre la mácula densa y la célula yuxtaglomerular de la arteriola eferente, ¿ok? Y que las células mesangiales junto con la mácula densa van a formar el aparato yuxtaglomerular, ¿ok? Bueno, la segunda capa que va a formar la membrana de filtración va a ser la lámina basal. La lámina basal es una capa de material acelular. Acelular se refiere a que no está formado por células, ¿ok? Que se van a encontrar entre el endotelio y los podocitos. Acuérdense que los podocitos es una parte del epitelio de la glomérulo, ¿ok? Que es lo que forma parte de la cápsula de Bowman, ¿ok? Entonces esta lámina basal se va a encontrar en una capa que va a ser una capa de material acelular, o sea, no está compuesta. La lámina basal es lo que yo voy a seleccionar aquí, ¿no? No está compuesta por células, esa celular se va a encontrar entre el endotelio del glomérulo y los podocitos. Va a estar compuesta por fibras pequeñas de colágeno, por eso es acelular, porque está compuesta de fibras de colágeno, de proteoglucanos y una matriz de glucoproteínas.
básicamente es matriz fundamental, ¿ok? Es una masa de moléculas pequeñas que forman un tejido más resistente, ¿ok? Bueno, que realmente no se considera tejido, por eso es una lámina basal, ¿ok? Porque tiene fibras de colágeno y moléculas pequeñas como glucoproteínas, ¿ok? Las cargas negativas en esta matriz van a impedir la filtración de proteínas plasmáticas más grandes con carga negativa. Acuérdense, cargas iguales se repelen. Entonces, si nuestra lámina basal tiene una carga negativa y las proteínas tienen una carga negativa también, se van a repeler y por lo tanto las proteínas no van a pasar, no se van a filtrar. Parte del filtrado glomerular, o bueno, un gran objetivo del filtrado glomerular es que no se filtren proteínas, ¿ok? Nuestro cuerpo no debe perder proteínas en el momento de la filtración glomerular, ¿ok? Ese es el objetivo principal. Que no pasen las proteínas, solo pasen solutos pequeños. Por si no tienen bien qué es un soluto. El agua es un solvente, ¿ok? Un solvente natural. Esto es un vasito de agua. Y un soluto, digamos que esto es sal. Estas partículas de sal, ¿ok? Nosotros revolvemos y ni siquiera vamos a poder distinguir, a menos que hayamos echado mucha sal, el agua del sal. Entonces se disolvió. Entonces, para que entiendan qué es, cada vez que mencioné que es un soluto, por si no lo sabían, un soluto es algo que se disuelve en un solvente. En este caso, los solutos es todo lo que transporta la sangre y el solvente pues es la sangre como tal, porque acuérdense que en la sangre tenemos un chorro de cosas que ya las vimos, ¿ok? ¿Qué contiene la sangre? Entonces, los solutos podrían ser todos los iones, todos los fármacos, todo lo que transporta la sangre. Parte de los solutos que nosotros no queremos que se filtren y que salgan excretados en forma de orina van a ser las proteínas que nosotros queremos reabsorber, o bueno, es más que en ese mismo momento las proteínas se vayan de nuevo a la sangre, que no pasen ni siquiera la reabsorción tubular, ¿ok? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? No, profesor. No, profesor. No, profe. Entonces veamos que las tres capas del corpúsculo, perdón, las tres capas de la membrana de filtración, la primera, que va a ser el endotelio del glomérulo, va a tener esos hoyitos que se llaman fenestraciones, que son poros, ¿ok? Son lo suficientemente grandes para que pasen los solutos que el cuerpo necesita eliminar, pero también son lo suficientemente pequeños para que no pasen los solutos que no necesitamos eliminar, como las proteínas, ¿ok? La lámina basal, una de sus principales funciones es que tiene una carga negativa, que combinado con la carga negativa de las proteínas lo va a repeler y por lo tanto tampoco van a pasar estas proteínas. ¿Ok? Entonces hasta aquí ya vamos bien con las dos primeras capas que llevamos de la membrana de filtración. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a la tercera capa de la membrana de filtración y acuérdense que vamos a encontrar en el corpúsculo podocitos, ¿ok? Y estos podocitos se les llaman así porque tienen como piecitos, ¿ok? Esta es la célula como tal, que es un podocito, y estos podocitos los vamos a encontrar en la capa visceral de la cápsula glomerular, ¿ok? Entonces cada uno de estos podocitos tiene muchas patitas o piecitos, de ahí viene su nombre, ¿ok? Entonces estos procesos en forma de pie, que se llaman pedicelos, o sea, este es el podocito y sus pies se llaman pedicelos, ¿ok? Entonces estos procesos que tienen forma de pie, que se llaman pedicelos, se van a extender desde cada podocito y van a envolver los capilares glomerulares. Este es un capilar glomerular que tiene su membrana basal, pero está cubierto por los pedicelos de los podocitos que lo envuelven, ¿ok? Los espacios que hay entre los pedicelos, o sea, entre las patitas del podocito, son las hendiduras de filtración, ¿ok? Entonces, este espacio que hay, lo voy a marcar de verde. Este espacio que hay entre cada patita, entre cada pedicelo, le vamos a llamar hendiduras de filtración. Una membrana delgada
que es la membrana de la hendidura, se va a extender a lo largo de cada hendidura de filtración y va a permitir que pase moléculas con un diámetro menor de 0.06 a 0.007 micrómetros. O sea que a través de esta hendidura de filtración, vean de qué tamaño van a pasar moléculas. Por lo tanto, una proteína no va a pasar por ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué moléculas tienen este tamaño aproximado? Agua, glucosa, vitaminas, aminoácidos, proteínas plasmáticas, pero muy pequeñas, el amoníaco, la urea y iones. ¿Ok? Amoníaco y urea, que son sustancias tóxicas para nuestro cuerpo, son necesarias que pasen a través de esta membrana de filtración para que las eliminemos en la orina. ¿Ok? Por lo tanto, menos del 1% de la albúmina, acuérdense que la albúmina es la proteína plasmática más abundante que atraviesa la membrana de la hendidura. Y esta tiene un diámetro de 0.007 micrómetros y es demasiado grande para pasar. Por eso en un examen general de orina, cuando tenemos una albuminuria, o sea que tenemos mucha albúmina en orina, estamos teniendo un problema de filtración. ¿Qué quiere decir? Que este espacio por donde está pasando el plasma ya está demasiado grande, está filtrando mucha albúmina, está saliendo a la orina cuando esto no debe de pasar. Del 100% de albúmina que corre por todo nuestro cuerpo, solo 1% se debe de filtrar, y eso porque de verdad se llega a escapar, ¿ok? O es albúmina apenas preformada, pero no debe de pasar albúmina a través del glomérulo. Por lo tanto, no debe haber albúmina en la orina. Si hay albúmina en la orina, a lo que le llamamos albuminemia, estamos hablando ya de un problema glomerular. ¿Por qué? Porque ya el espacio o el espacio que hay entre cada pedicelo es muy grande, la lámina basal ya no está cumpliendo su función y los poros o las fenestraciones que encontramos en el endotelio del glomérulo ya son muy grandes. Entonces, si está pasando la albúmina, que es la proteína más pequeña, imagínense, van a pasar mucho más proteínas. ¿Ok? Y bueno, ¿dudas hasta aquí? Hasta aquí, este momento ya hablamos de las 3 capas de la membrana de filtración. ¿Dudas? No, profesor. No, profesor. Entonces vean que entendiendo esta parte de la fisiología, nosotros vamos a entender estudios de laboratorio como es un EGO, un examen general de orina. No hay por qué mandarlo solo porque sí, todo tiene una explicación, ¿ok? Entonces, lo más clásico que le mandamos en un control, para el control de un diabético, pues es el EGO, para ver cuánta albúmina, cuánta creatinina, cuánta urea está filtrando. Si los valores están aumentando, pues quiere decir que ya tenemos un problema de filtración. Ya casi todo está pasando a través del glomérulo. ¿Ok? Bueno, vamos a tener... explicamos esto es un modelo, ¿no? En 3D. Así se ve pues en la realidad en una microfotografía. Veamos, aquí vamos a poder observar pues las 3 capas de la membrana de filtración. Vemos, este sería el podocito como tal y estas serían sus patitas, que son los pedicelos, ¿ok? El espacio entre cada pedicelo va a ser la hendidura de filtración. Para esto vamos a encontrar una lámina basal y un poro. Este espacio que deja cada célula endotelial del glomérulo. Entonces, estos son los 3 filtros por los que va a pasar todo lo que quiera pasar al glomérulo, ¿ok? Entonces, por aquí va a llegar la sangre, ¿ok? El plasma en esta situación, ¿ok? Entonces aquí llega la sangre, se va a filtrar primero por cada uno de los poros que hay o fenestraciones entre las células endoteliales, se va a encontrar con la lámina basal y todo lo que tenga una carga negativa lo va a repeler, ¿ok? Ahora también tiene que pasar por la hendidura de filtración entre cada una de los pedicelos de los podocitos o de las patitas de los podocitos, y así es como se completa el filtrado glomerular, ¿ok? Entonces son 3 candados que aseguran que tengamos un buen filtrado. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profesor. Bueno. Vamos a encontrar
bueno, vamos a hablar de algo que se llama el principio de filtración. ¿Qué es el principio de filtración? Es el uso de la presión para obligar a los líquidos y los solutos a que atraviesen una membrana, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que la sangre, que es un líquido, va a ejercer cierta presión para atravesar esta membrana, ¿ok? Entonces, la presión que ejerce el líquido es lo que lo hace pasar al otro lado, ¿ok? Este principio va a ocurrir es el mismo en los capilares glomerulares que en el resto de los capilares del cuerpo, ¿ok? Así ocurre en todos los capilares de nuestro cuerpo, así como en los capilares del glomérulo. Sin embargo, el volumen de líquido filtrado por el corpúsculo renal es mucho mayor que en otros capilares. Esto se debe a 3 razones, ¿ok? La primera es que los capilares glomerulares tienen una superficie para la filtración, tienen una gran superficie para que filtren. ¿Por qué? Porque son largos y son extensos, ¿ok? Esto pues obviamente estamos hablando de micrómetros, pero vean que las células endoteliales son extensas y son largas. Entonces eso le da una gran superficie para que filtren, ¿ok? Las células mesangiales van a regular la proporción de esta superficie disponible. Acuérdense que las células mesangiales van a ser células de una especie de músculo liso que obviamente al ser músculo liso pues se pueden contraer y se pueden relajar, ¿ok? Entonces estas células mesangiales van a regular esta superficie disponible, van a regular el tamaño de las células endoteliales, si se alargan o se acortan, ¿ok? Cuando las células mesangiales están relajadas, la superficie es máxima, ¿ok? ¿Qué quiere decir? La célula mesangial se relaja, nuestra célula endotelial se extiende, ¿ok? Y la filtración glomerular va a ser muy alta. La contracción de las células mesangiales va a reducir la superficie disponible y por ende la filtración glomerular, ¿ok? Entonces, si nuestras células mesangiales se relajan, va a aumentar la filtración glomerular. Si se contraen las células mesangiales, va a disminuir la filtración glomerular, ¿ok? La segunda razón por la que nuestros capilares glomerulares van a filtrar un mayor número de líquido va a ser que la membrana de filtración es delgada y porosa. Acuérdense que la membrana de filtración tiene estas 3 capas, ¿ok? A pesar de tener varias capas, que son 3, su espesor, o sea, el espesor de esta membrana de filtración es de apenas 0.1 micrómetros. Los capilares glomerulares también son 50 veces más permeables que los capilares de la mayor parte de los tejidos de nuestro cuerpo, ¿ok? Permeables quiere decir que pasa el agua, ¿ok? Y esto debido a que tienen pues muchas fenestraciones. Acuérdense que las fenestraciones pues son los poritos, ¿ok? Que tienen entre cada una de las células endoteliales. La tercera razón va a ser que la presión en el capilar glomerular es alta, ¿ok? La presión en el capilar glomerular es alta. Como el diámetro de la arteriola eferente es menor que el de la arteriola aferente, el diámetro de la arteriola eferente es menor al de la aferente. Aferente, eferente. ¿Ok? La resistencia al flujo sanguíneo fuera del glomérulo por esto mismo va a ser elevada. Como resultado, la presión sanguínea en los capilares glomerulares es bastante más alta que en los capilares de cualquier otro sitio del cuerpo. Por esta misma razón, nuestro glomérulo tiene, por estas 3 razones que mencionamos y por las características de las 3 capas de la membrana glomerular, de la membrana de filtración, por eso nuestro glomérulo puede tener esta función que es de filtrar, ¿ok? De filtrar el plasma. ¿Por qué? Porque el plasma pues tiene solutos de diferentes tamaños. No mide lo mismo un eritrocito que un glóbulo blanco y aparte los glóbulos blancos tienen acuérdense que hay mínimo 5 tipos de glóbulos blancos básicos, más aparte todas las diferenciales, ¿ok? Y son de diferentes tamaños también. Las plaquetas tienen un diferente tamaño, los iones, las vitaminas, los minerales, el agua, la molécula del agua es de diferente tamaño.
Entonces, esta membrana de filtración se debe de adaptar para filtrar lo que no necesitamos y regresar a la sangre lo que sí necesitamos. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de presiones. ¿Ok? Espera, me deja aquí agrego otra diapositiva. Bueno, hablaremos de algo que es presión de filtración neta. La filtración glomerular depende de 3 presiones principales. ¿Ok? Una de ellas va a promover la filtración y 2 se van a oponer a la filtración. ¿Ok? Entonces, la filtración, lo que filtra el glomérulo depende de 3 presiones. ¿Ok? Solo una va a promover que se filtre y 2 se van a oponer a esta filtración. ¿Ok? Entonces, tenemos que la primera presión va a ser la presión hidrostática de la sangre glomerular. ¿Ok? Esta va a ser la presión sanguínea o la presión de la sangre que ejerce en los capilares glomerulares. ¿Ok? Su valor se aproxima a los 55 milímetros de mercurio. Esta va a ser la única presión que promueve la filtración al forzar la salida del agua y los solutos del plasma a través de la membrana de filtración. Acuérdense que la membrana de filtración se encuentra a esta altura, ¿ok? Donde, ¿qué vamos a encontrar en la membrana de filtración? A las células endoteliales del glomérulo, a la lámina basal y a los pedicelos, a los podocitos que se encuentran rodeando. Estas células que tienen el núcleo azul son los podocitos que se encuentran rodeando al endotelio del glomérulo. ¿Ok? Entonces, esta presión hidrostática de la sangre glomerular va a ser la presión que ejerce la sangre sobre la arteriola eferente y por lo tanto sobre los capilares del glomérulo. Y esta va a promover la filtración. ¿Por qué? Porque va a forzar la salida del agua y los solutos del plasma a través de la membrana, ¿okay? De los 3 elementos de la membrana que nosotros ya mencionamos. ¿Okay? Y esta presión hidrostática va a equivaler a 55 milímetros de mercurio. La segunda presión que va a influir en la presión de filtración neta va a ser la presión hidrostática capsular. ¿Ok? La PHC. Esta presión hidrostática capsular es la presión hidrostática que ejercida contra la membrana de filtración. ¿Ok? Entonces, la presión hidrostática de la sangre glomerular, la PHG, bueno, lo voy a abreviar para no decir todo, ejerce hacia la membrana de filtración. ¿Ok? Y la presión hidrostática capsular ejerce hacia acá. ¿Ok? Es la presión ejercida contra la membrana de filtración por el líquido que ya está en este espacio, porque este espacio capsular ya está ocupado. ¿Ok? ¿Por qué? Por sangre. ¿Ok? Y entonces, como esta presión como la PHC ejerce, es la fuerza que ejerce contra la membrana de filtración por el líquido que ya está en el espacio capsular y el túbulo renal, esta presión se va a oponer a la filtración y va a representar una presión retrógrada, o sea que se regresa. ¿Sí me explico? Y entonces esta presión, esta PHC va a equivaler a 15 milímetros de mercurio. ¿Ok? Las mismas flechitas de las presiones lo indican. La primera, la PHG, lleva a la sangre o empuja la sangre hacia los capilares del glomérulo, pero estas dos van a ejercer presión de la cápsula hacia el glomérulo. Entonces se van a encontrar la presión 2 y 3 con la 1 y por eso estas se van a considerar presiones retrógradas, porque regresan el líquido para que, intentando que no se filtre. Al final de cuentas son sistemas reguladores. ¿Ok? La tercera presión que ejercen esto va a ser la presión osmótica coloidal de la sangre. Esta se debe a la presencia de proteínas como la albúmina, las globulinas
y el fibrinógeno que se encuentran en el plasma. Esta también se va a oponer a la filtración. Entonces, la presión osmótica coloidal es la presión que ejercen las proteínas, ¿ok? Y esta también se va a oponer a la filtración. A esta agrégale que tenemos una membrana basal que repele a las mismas, por eso también tiene una presión superior, que es de 30, es del doble a la presión que ejerce la presión hidrostática capsular, ¿ok? La presión osmótica coloidal de la sangre, en promedio, pues ya vemos que nos da un equivalente a 30 milímetros de mercurio, ¿ok? Y esto nos va a dar un valor total, que es la presión de filtración neta. O sea, ya que llegó la sangre por medio de la arterial eferente, se filtró en el glomérulo y lo que sale, a esto le vamos a llamar, a lo que sale, presión de filtración neta. ¿Por qué? Porque esta presión de filtración neta ya la dieron estas tres presiones que influyeron sobre la filtración. ¿Ok? Entonces, la PFN, que es la presión de filtración neta, es la presión total que promueve la filtración y se va a determinar con esa fórmula. ¿Ok? pHg, que es presión hidrostática de la sangre, menos pHc, que es la presión hidrostática capsular, menos POC, que es la presión osmótica coloidal de la sangre. ¿Ok? Sustituyendo valores, que la primera equivale a 55, la segunda a 15, la segunda a 30, nos va a dar una presión de filtración neta igual a 10 milímetros de mercurio. ¿Ok? En consecuencia, una presión de solo 10 milímetros de mercurio hace que se filtre una cantidad normal de sangre. ¿Ok? Perdón, que hace que se filtre una cantidad normal de plasma, menos las proteínas que se encuentran en este. Del glomérulo hacia el espacio capsular. ¿Ok? En algunas enfermedades renales, como la insuficiencia renal crónica, los capilares glomerulares están dañados y se vuelven tan permeables a las proteínas plasmáticas que ingresan en el filtrado glomerular. Como consecuencia, el filtrado va a ejercer una presión osmótica coloidal que promueve la salida del agua de la sangre. ¿Ok? Entonces, ¿qué presión va a estar aumentada en una disfunción renal? Bueno, en la mayoría de las disfunciones renales la ejerce las proteínas. ¿Ok? Y esto va a promover que salga el agua de la sangre. En esta situación, la presión de filtración neta va a aumentar, lo que significa que se filtra más líquido. ¿Ok? Al mismo tiempo va a descender la presión osmótica coloidal de la sangre, porque se pierden proteínas plasmáticas con la orina. Es lo que hablábamos hace rato. Si se hacen más grandes estos espacios, van a salir las proteínas. ¿Ok? Y estas pues van a salir en la orina. Como se filtra más líquido de los capilares hacia los tejidos de todo el cuerpo que el que retorna por reabsorción, el volumen sanguíneo va a disminuir y el volumen del líquido intersticial va a aumentar. Y por lo tanto va a haber pérdida de proteínas plasmáticas en la orina y esto va a causar lo que conocemos como edema. Y esto en un paciente, como primeros signos en un paciente diabético que está debutando con insuficiencia renal, lo vamos a ver los pies hinchados, es el famoso edema. ¿Ok? Y esto es gracias a un aumento de volumen en el líquido intersticial. El líquido intersticial es el líquido que hay entre cada célula. En todas las células de nuestro cuerpo hay estas son células, ¿ok? Entonces, este espacio que estoy dibujando en verde se le llamaría líquido intersticial, el espacio que hay entre las células, ¿ok? Entonces, el líquido intersticial va a aumentar. ¿Por qué? Porque se filtró demasiada agua del plasma, pero se filtraron y se fueron muchas proteínas a la orina, por lo tanto la presión osmótica coloidal de la sangre disminuyó y por eso se acumula líquido entre las células y de ahí viene la explicación fisiopatológica del edema en un paciente que está comenzando con insuficiencia renal. ¿Ok?
Entonces, dos signos que nosotros que debemos de estar revisando siempre en un paciente diabético, que por eso, o bueno, que de todo paciente diabético, de todo paciente diabético, su destino final siempre va a ser la disfunción de la nefrona, pero en especial del glomérulo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a aumentar el tamaño que hay entre las células endoteliales, la lámina basal incluso desaparece, la hendidura, bueno, el espacio entre los podocitos también va a aumentar y entonces pues se van a empezar a filtrar más proteínas. Entonces, los dos signos que debemos de estar revisando en nuestros pacientes son miembros inferiores para buscar edema o hinchazón de los pies y mandarles egos constantemente para revisar cómo anda las proteínas que excretan, en orina. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? No, profesor. No, profesor. Bueno, vamos a hablar de algo que se llama tasa de filtración o de filtrado glomerular. ¿Ok? Tasa de filtración glomerular. Y esto lo vamos a abreviar como TFG. ¿Ok? La cantidad de filtrado glomerular que se forma en todos los corpúsculos renales de ambos riñones por minuto, eso va a ser la tasa de filtración glomerular. En los adultos, el TFG promedio es de 125 mililitros por minuto en hombres y de 105 mililitros por minuto en mujeres. El equilibrio o la homeostasis de los líquidos corporales va a requerir que los riñones mantengan una tasa de filtración glomerular relativamente constante. Si es muy alta, si la tasa de filtración glomerular es muy alta, pueden pasar sustancias necesarias con tanta rapidez a través de los túbulos renales que algunas no se reabsorben y por lo tanto las vamos a perder en la orina. Si es muy baja la tasa de filtración glomerular, casi todo el filtrado puede reabsorberse y ciertos productos de desecho que no deberían estar circulando en el cuerpo pueden no excretarse adecuadamente. ¿Ok? La tasa de filtración glomerular se relaciona directamente con las presiones que determinan la presión de filtración neta. Todas las presiones que vimos aquí se van a relacionar mucho, incluso completamente, con la tasa de filtración glomerular. ¿Ok? Por ejemplo, una pérdida importante de sangre, estamos perdiendo volumen sanguíneo. ¿Ok? Va a reducir la tensión arterial media y la presión hidrostática de la sangre glomerular. ¿Ok? La primera presión. Y es la única, acuérdense que la primera presión es la única que promueve el filtrado. ¿Ok? Entonces, si tenemos una pérdida importante de sangre, vamos a reducir la tensión arterial media. ¿Ok? Por lo tanto, la presión hidrostática de la sangre también va a disminuir. La filtración cesa o va a parar si la presión hidrostática de la sangre glomerular desciende hasta los 45 milímetros de mercurio. ¿Cuál es su valor normal? 55. Con solo 10 milímetros de mercurio que disminuya, va a parar. ¿Ok? Ya que las presiones opuestas llegan a sumar 45 milímetros de mercurio entre sí. 30 más 15. Si le quitas 10 a la presión hidrostática, se va a igualar a esta. Entonces no va a haber nada que promueva la filtración glomerular. ¿Ok? Esto pues va a ser algo sorprendente. Va a resultar sorprendente que cuando la tensión arterial sistémica se eleva por encima de lo normal, hablemos por ejemplo de un hipertenso más o menos controlado, la presión de filtración neta
y la tasa de filtración glomerular van a aumentar muy poco. La tasa de filtración glomerular casi no se modifica cuando la tensión arterial se mantiene entre los 80 y los 180 milímetros de mercurio. ¿Ok? Esto pues se debe a varios mecanismos reguladores que ahorita vamos a ver. Los mecanismos que regulan la tasa de filtración glomerular van a actuar de dos maneras principales. A través del ajuste del flujo sanguíneo dentro y fuera del glomérulo y mediante la alteración de la superficie disponible de los capilares glomerulares. Acuérdense que este segundo factor, la superficie de los capilares glomerulares, el que se hiciera más pequeño o más o más grande ese espacio, lo determinaban las células mesangiales. ¿Ok? Acuérdense, cuando se contraían las células mesangiales, se reducía la superficie disponible. ¿Ok? Y cuando las células estaban relajadas, estaban a su máxima disposición estas células endoteliales. ¿Ok? Entonces, repetimos, los mecanismos que van a regular la tasa de filtración glomerular van a actuar de dos maneras principales. La primera va a ser ajustando el flujo sanguíneo dentro y fuera del glomérulo. La segunda, mediante la alteración de la superficie disponible de los capilares glomerulares para la filtración. La tasa de filtración glomerular va a aumentar cuando el flujo sanguíneo hacia los capilares glomerulares se incremente. El control coordinado del diámetro tanto de la arteriola aferente como de la eferente va a regular el flujo sanguíneo glomerular. ¿Ok? Entonces ya hablamos del primer punto. ¿Cómo se regula o cómo se ajusta el flujo sanguíneo? ¿Ok? Esto se va a dar gracias a la coordinación del diámetro tanto de la arteriola aferente como de la eferente. ¿Ok? La constricción de la arteriola aferente disminuye el flujo sanguíneo hacia el glomérulo y la dilatación de la misma arteriola aferente va a aumentar el flujo sanguíneo hacia el glomérulo. ¿Ok? Entonces, si tenemos una arteriola aferente en vasoconstricción, o sea, con un diámetro pequeño, va a disminuir el flujo sanguíneo hacia el glomérulo. Si se dilata nuestra arteriola aferente, va a aumentar el flujo sanguíneo hacia el glomérulo. ¿Ok? Va a haber tres mecanismos que controlan la tasa de filtración glomerular. ¿Ok? El primer mecanismo que controla la tasa de filtración glomerular va a ser la autorregulación renal la regulación neural y la regulación hormonal. Vamos a ver cada uno de estos. Comenzamos con el primero, que es la autorregulación renal de la tasa de filtración glomerular. ¿Ok? Los riñones, propiamente dichos, van a ayudar a mantener un flujo sanguíneo pues renal y una tasa de filtración constante, a pesar de los cambios cotidianos normales de la tensión arterial, como los que se producen durante el ejercicio. Esta capacidad se le va a denominar autorregulación renal y va a comprender dos mecanismos. El mecanismo miogénico, y la
retroalimentación túbulo glomerular. ¿Ok? Entonces, nuestros riñones se autorregulan por dos mecanismos: el mecanismo miogénico y la retroalimentación túbulo glomerular. ¿Ok? Hablemos del primero, que es el mecanismo miogénico. Este se va a producir cuando el estiramiento estimula la contracción de las fibras musculares lisas que encontramos en las paredes de las arteriolas aferentes. Acuérdense que todo vaso sanguíneo tiene músculo liso, donde estamos hablando de la arteriola aferente. Entonces, el mecanismo miogénico se va a producir cuando el estiramiento estimula la contracción de las fibras musculares lisas que tenemos en las arteriolas aferentes. Cuando la tensión arterial sube, la tasa de filtración glomerular también lo va a hacer, porque el flujo sanguíneo renal va a aumentar. ¿Ok? Pero la tensión arterial elevada va a distender las paredes de las arteriolas aferentes. En respuesta, se van a contraer las fibras musculares lisas de la arteriola aferente con disminución del diámetro de la luz arteriolar. ¿Ok? Se va a hacer más pequeño el diámetro de la arteriola. ¿Ok? Como consecuencia, se va a reducir el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular va a descender a un nivel previo. A la inversa, cuando la tensión arterial disminuye, las células musculares lisas están menos estiradas. Primero hablamos de cuando la presión arterial sube. Ahora estamos hablando de cuando la tensión arterial disminuye. En este caso, las células musculares lisas van a estar menos estiradas, por lo que se relajan. Y en este caso, las arteriolas aferentes se van a dilatar, el flujo sanguíneo renal va a aumentar y la tasa de filtración glomerular se eleva. ¿Ok? El mecanismo miogénico va a normalizar, de esto se encarga este mecanismo, de normalizar el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular, pocos segundos después de un cambio en la tensión arterial. Entonces, este va a ser el mecanismo miogénico, va a ser el mecanismo que entra en acción inmediatamente en cuanto se detecte un cambio en la tensión arterial, si sube o si baja la tensión arterial. El mecanismo miogénico es el que va a entrar. Y ya vimos qué pasa cuando aumenta o cuando baja la tensión arterial. ¿Ok? Entonces, hablemos del segundo mecanismo de la autorregulación renal, que es la retroalimentación túbulo glomerular. ¿Ok? Y eso se explica en este diagramita. El segundo factor que va a contribuir a la regulación renal va a ser esta retroalimentación, ¿ok? Y va a recibir este nombre porque parte de los túbulos renales, o sea, la mácula densa, va a enviar señales al glomérulo, lo que va a permitir una retroalimentación. Cuando la tasa de filtración glomerular es superior a lo normal, como consecuencia de una elevación de la tensión arterial sistémica, el líquido que se filtra va a fluir con mayor rapidez a lo largo de los túbulos renales. ¿Ok? El resultado es que el túbulo, váyanlo siguiendo en el diagrama, ¿ok? La tasa de filtración glomerular sube, ¿ok? Más allá de lo normal. Como consecuencia de esta elevación como consecuencia de una elevación de la tensión arterial. El líquido filtrado va a fluir con mayor rapidez a lo largo de los túbulos renales. El resultado es que el túbulo contorneado proximal y el asa de Henle tienen menos tiempo para reabsorber sodio y cloro y agua. ¿Ok? Se cree que las células de la mácula densa van a detectar un mayor aporte de sodio y cloro y van a inhibir la liberación de óxido nítrico. Acuérdense que el óxido nítrico se encarga de vasodilatar. ¿Ok? Entonces, la mácula densa, al detectar que hay mucho sodio, mucho cloro y mucha agua, van a inhibir la liberación de óxido nítrico en las células del aparato yuxtaglomerular. ¿Ok? Aquí no va a haber
óxido nítrico. ¿Por qué? Porque la mácula densa detectó que hay mucho sodio, mucho cloro y mucha agua. ¿Ok? Como el óxido nítrico produce vasodilatación, las arteriolas aferentes se contraen. ¿Por qué? Porque el óxido nítrico va a disminuir. ¿Por qué? Porque la mácula densa lo dijo al detectar que hay mucho sodio, cloro y agua. ¿Ok? Por esta razón va a fluir menos sangre. Por esta razón va a fluir menos sangre hacia los capilares del glomérulo y va a disminuir la tasa de filtración glomerular. ¿Ok? Esto sucede en el caso de un aumento de la tasa de filtración glomerular. ¿Ok? Entonces, se detecta un aumento de la tasa de filtración glomerular. La mácula densa, las células que conforman a la mácula densa van a avisar al aparato yuxtaglomerular que hay un aumento de sodio, cloro y agua. Esto va a estimular que se inhiba o disminuya, en realidad se inhibe, no disminuye, se inhibe por completo la secreción de óxido nítrico, por lo tanto va a haber constricción, ¿ok? Porque no hay óxido nítrico que vasodilate. Entonces la arteriola aferente se va a contraer y esto va a disminuir el flujo sanguíneo que pasa a través del glomérulo. Por lo tanto, así se va a reducir la tasa de filtración glomerular, ¿ok? Y esto por eso se le llama sistema de retroalimentación túbulo glomerular, ¿ok? Porque es un sistema en donde se ayuda el glomérulo con el túbulo, ¿ok? Ahora vamos al ejemplo contrario. Cuando la tensión arterial cae y la tasa de filtración glomerular es menor, aquí en el diagrama era mayor, ¿ok? Entonces, a la inversa, cuando disminuye la tasa de filtración glomerular, se invierte la secuencia mencionada. Entonces, va a haber menos sodio, va a haber menos agua y menos cloro. Por lo tanto, el aparato yuxtaglomerular va a promover la secreción de óxido nítrico. Entonces se va a vasodilatar la arteriola aferente y esto va a aumentar el flujo sanguíneo, ¿ok? Que pasa a través del glomérulo. Y esto, por lo tanto, va a aumentar la tasa de filtración glomerular, ¿ok? Este sistema de retroalimentación túbulo-glomerular va a operar de una manera más lenta que el mecanismo miogénico, que era el primero, ¿ok? Entonces, estamos hablando de los procesos que controlan la tasa de filtración glomerular, ¿ok? Para que recapitulemos. La tasa de filtración glomerular lo controlan tres mecanismos: la autorregulación renal, la regulación neural y la regulación hormonal. Ya vimos que la autorregulación renal tiene dos mecanismos: el miogénico y la retroalimentación túbulo-glomerular, ¿ok? El mecanismo miogénico es el primero que entra en cuanto aumenta o disminuye la tensión arterial. ¿Por qué? Porque tarda más en entrar el sistema de retroalimentación túbulo-glomerular. ¿Por qué? Simplemente porque es toda una conexión de células. Una tiene que avisar a la otra y por eso tarda demasiado, ¿ok? En el sistema miogénico, pues solamente es cosa de contraer o de relajar las células de músculo liso que tienen las paredes de las arteriolas, ¿ok? ¿Dudas de este primer sistema, que es el de autorregulación renal? Ya los otros dos están un poquito más fáciles. No, profe. No, profe. No, profesor. Un poco revuelto. Bueno, vamos a hablar de la regulación neural, ¿ok? De la tasa de filtración glomerular. Al igual que la mayoría de los vasos sanguíneos del cuerpo, pues los riñones reciben fibras del sistema nervioso autónomo en su división simpática, ¿ok? Estas ramas del sistema nervioso autónomo simpático van a liberar noradrenalina. Esta noradrenalina es una catecolamina que va a producir vasoconstricción, o sea, va a hacer pequeño el vaso, ¿ok? A través de la activación de los receptores alfa-1 adrenérgicos. En el riñón vamos a tener receptores que se llaman alfa-1
1 adrenérgicos. A estos receptores alfa 1 adrenérgicos se va a pegar la noradrenalina. Cuando esto sucede, va a haber vasoconstricción. ¿Ok? En reposo, la estimulación simpática, o sea, cuando nosotros estamos en reposo, no va a haber mucho estímulo simpático. Por lo tanto, las arteriolas aferente y eferente están dilatadas. Y va a prevalecer la autorregulación renal, o sea, este mecanismo. ¿Ok? Eso pasa en reposo. El primer mecanismo, que es la autorregulación renal, va a prevalecer. ¿Ok? Porque el sistema simpático no está entrando en acción. Con la estimulación simpática moderada, tanto la arteriola aferente como la eferente se van a contraer en el mismo nivel. El flujo sanguíneo que ingresa y egresa del glomérulo va a disminuir en igual proporción, lo que va a reducir la tasa de filtración glomerular en forma muy escasa. Pero, cuando hay una estimulación simpática, acuérdense que lo simpático estimula, ¿ok? Cuando esta estimulación simpática es intensa, como cuando hacemos ejercicio o cuando hay una hemorragia, va a predominar la constricción de la arteriola aferente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se va a liberar noradrenalina, que se va a pegar a los receptores alfa 1 adrenérgicos del riñón, y esto va a causar una constricción de la arteriola aferente. Como resultado, el flujo sanguíneo hacia los capilares del glomérulo va a descender en gran medida y por lo tanto la tasa de filtración glomerular se va a reducir. Este descenso del flujo sanguíneo renal tiene dos consecuencias, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estamos en estrés, bajo estrés, que es un estímulo simpático, cuando estamos haciendo ejercicio o cuando tenemos una hemorragia grave, va a entrar la regulación neural mediante el sistema nervioso simpático, que va a liberar noradrenalina, va a activar a los receptores, esta noradrenalina se va a pegar a estos receptores, que son los receptores alfa 1 adrenérgicos que se encuentran en el riñón, va a producir todo esto, que haya una constricción de la arteriola aferente. Por lo tanto, va a haber poco flujo de sangre hacia los capilares del glomérulo, por lo tanto va a disminuir la tasa de filtración glomerular y esto va a provocar dos consecuencias, ¿ok? Por lo tanto, para esto nos va a servir la regulación neural. Va a disminuir la producción de orina, ¿ok? Y al disminuir la producción de orina, esto va a ayudar a conservar el volumen sanguíneo. Y segundo, va a permitir un mayor flujo sanguíneo hacia otros tejidos del cuerpo, principalmente a donde se necesiten con mayor rapidez, ¿ok? Por ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicio, ¿dónde necesito sangre? En los músculos. No lo necesito pues, en los intestinos, por ejemplo, en el sistema digestivo, ¿ok? Entonces, esta regulación neural va a enviar la sangre, la que queda, no estamos hablando de hemorragia, la sangre que tenemos a los lugares necesarios y disminuir el volumen de orina, ¿ok? En el caso de una hemorragia, pues va a enviar la sangre que está quedando, que está quedando, la que no se está perdiendo, a tejidos más vitales, como el tejido cardíaco, como el tejido cerebral, como el tejido pulmonar, ¿ok? Y así pues preservar con mayor tiempo la vida, en lo que se reponen los líquidos. El tercer factor que regula la tasa de filtración glomerular va a ser la regulación hormonal, ¿ok? Va a haber dos hormonas que van a contribuir a la regulación de esta tasa de filtración glomerular. La primera va a ser la angiotensina 2, ¿ok? Y la segunda va a ser el ANP, que significa péptido natriurético atrial, ¿ok? Entonces, la regulación hormonal de la tasa de filtración glomerular va a depender de dos factores, de la angiotensina 2 y del
péptido natriurético atrial. ¿Ok? La angiotensina 2 va a reducir la tasa de filtración glomerular. ¿Ok? La angiotensina 2 la reduce. Mientras que el péptido natriurético atrial va a aumentar la tasa de filtración glomerular. La angiotensina 2 es un vasoconstrictor potente, que va a hacer más pequeña tanto la arteriola aferente como la eferente. Por lo tanto, va a reducir el flujo sanguíneo renal, lo que a su vez pues va a descender la tasa de filtración glomerular. Ahora bien, hablando de la ANP, las células de las aurículas, sí, de las aurículas del corazón, ¿ok? Las células que encontramos en las aurículas del corazón van a secretar el péptido natriurético atrial, ¿ok? La distensión de las aurículas, como sucede cuando aumenta el volumen sanguíneo, cuando hay mucha sangre en el cuerpo, va a aumentar, va a distender a las aurículas y esto va a provocar que se secrete el péptido natriurético atrial, ¿ok? Mediante la relajación de las células mesengiales glomerulares, el ANP va a aumentar la superficie disponible para la filtración. Acuérdense lo que hablamos en esta imagen. Cuando las células mesangiales se relajan, va a aumentar la superficie, va a aumentar este tamaño, ¿ok? Y el tamaño de las células endoteliales, ¿ok? Es lo que hace el ANP. Va a relajar a las células mesangiales. Por lo tanto, va a aumentar la superficie disponible para la filtración y así la tasa de filtración glomerular se va a elevar a medida que se incremente la superficie de filtración. Entonces, si aumenta la tasa de filtración glomerular, va a aumentar, podemos aumentar el nivel de orina que nosotros excretamos, por lo tanto, disminuye el volumen sanguíneo y así las aurículas van a dejar de producir el péptido natriurético atrial. ¿Ok? Y pues eso fue todo acerca de